Hace 19 años, en un rincón selvático del departamento del Chocó, en Colombia, ocurrió un encuentro impensable. En el año 2002, por la cuenca del río Cacarica, al que se llega desviándose del gran río Atrato, el más grande al oriente de este país suramericano, navegaron sobrevivientes de los supremacistas blancos del Ku Klux Klan en Estados Unidos, abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, que se enfrentaron a la dictadura, víctimas del régimen militar de los años 80 en Guatemala y de las arbitrariedades cometidas en Honduras, y durante el apartheid que segregó a blancos de negros en Sudáfrica. Luego caminaron varias horas en la selva hasta llegar a donde vivía la gente que se asentó a orillas de uno de los ríos que se desprende del Atrato, el Cacarica. Todos tenían una cosa en común. Sus países habían conformado comisiones de la verdad para saber qué pasó realmente en esa violencia que vivieron. Pero ¿qué tenían realmente en común todas esas personas con los habitantes de la cuenca del río Cacarica si en Colombia para ese entonces nadie había esclarecido lo que les pasó? Algún día llegará la redención. Algún día llegará. La gente de Cacarica recibió a estos invitados internacionales porque buscaban aprender y compartir con ellos pensando cómo podían esclarecer por qué un ejército de paramilitares, con ayuda de los militares del Ejército Nacional de Colombia, los desplazaron y violentaron en febrero de 1997, en lo que se conoció como las operaciones Génesis y Cacarica. En este mes, alrededor de 4.000 personas afrocolombianas tuvieron que dejar su hogar en la cuenca del Cacarica y en la comunidad vecina llamada Salaquí, y en otras partes de los ríos Truandó y Perancho. Esta es la narración de Josefina Mena Moreno, una lideresa que vivió aquellos días. Bueno, y cuando sentimos fue que se fue formando y se fue formando y se fue formando, y ese bombardeo, y dije yo, Dios mío, yo de aquí no corro para ninguna parte porque yo no sé esto qué es. No he visto a nadie me ha dicho nada, yo no sé esto qué es, no salgamos de su casa. ¿Dónde están esos sueños que sin nombre se enterraron? ¿Dónde están las memorias que el río se ha llevado? Hilando Memorias. Bienvenidos y bienvenidas a Hilando Memorias, la nueva temporada de Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 de El Espectador, apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Les habla Beatriz Valdés Correa y voy a contarles cómo fue que el 28 de febrero de 1997, las operaciones conjuntas Cacarica y Génesis, la primera de los paramilitares y la segunda del ejército, le cambió la vida a la gente negra de esta región de Colombia. Y cómo, desde ese encuentro internacional impensable del año 2002, del que ya les hablé, la comunidad de Cacarica ha pensado muchas formas para encontrarse con los responsables de esta violencia. Así fue como surgió una invitación a almorzar en medio de la selva, de la que les hablaré en esta historia. Adiós, casita bonita, casa donde yo viví. Adiós, todita mi gente, ya no vivo más aquí. Acabaron de escuchar la voz de Rosalba Córdoba Rengifo, una lideresa impresionante que además es sabedora de plantas medicinales y siempre ha hecho uno de los mejores curados. Para quienes nunca han estado en el Pacífico, el curado es una mezcla de plantas que puede servir para diferentes afecciones y dolores del cuerpo. Depende de cómo se mezclen y qué se les ponga. A eso se le echa un destilado de caña y se bebe. En su territorio, en Cacarica, Rosalba tenía todo lo que necesitaba para hacer su curado. Cacarica en ese tiempo era muy bonito, era muy selvático. Era una parte que había mucho pescado, muchas cosas de la naturaleza, mucha madera, de hecho todavía hay. Y se cosechaba mucho maíz, arroz, y también el río era un poco, mucho lodo. Ahora lo han canalizado y ya está mucho mejor. En esta tierra fértil de Cacarica había 23 comunidades,
La de Rosalba era El Limón, pero no se imaginen un barrio, era la selva, y cada familia tenía su casa en su finquita y estaban organizados comunitariamente. Se hacían mingas de trabajo colectivo para limpiar un terreno a machete, por ejemplo. Alguien convocaba y llegaban hasta 100 hombres a trabajar, y mientras tanto las mujeres cocinaban. El trabajo se hacía rápido y así rápido se podía empezar a sembrar. Pero en los 80, recuerda Rosalba, empezaron a aparecer hombres armados. Eso fue en el 81. Pues sí, era más tranquilo, pero también estaba la presencia de la FARC. Ellos se manifestaban como, pues la gente le decía a los muchachitos. Y como en ese tiempo no era como muy común, era muy reservado. Andaban con mochilitas, salían, hacían reuniones a veces, pero muy reservadamente, en su monte, muchos de civil, muy estratégicamente. Después ya como en el 85 ya se volvieron más fuertes políticamente, hablaban mucho a las comunidades, participaban, pues hacían cosas donde se notaba más la presencia. Con los años empezó a haber más presencia de la guerrilla. Rosalba recuerda que en un punto esa presencia se convirtió en control. Mataron incluso a varios campesinos y no se podía denunciar. Pero dice ella, nunca se sentaron ahí. No convivían con la gente. Y luego, en los 90, la cosa se puso peor. Es una guerrilla de medio tiempo, una guerrilla virtual. Está en la tarde y en la noche duermen como campesinos. Existen un día como guerrilla y al día siguiente son campesinos. El segundo comandante A quien acaban de escuchar es a Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, en una entrevista con el periodista Darío Arismendi en el año 2000. En esta, habla de que el interés de las autodefensas era luchar contra las guerrillas que tenían presencia en esta región. Los Castaño fueron los fundadores de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, el grupo paramilitar que operó en esta zona estratégica, donde el río Atrato desemboca en el Mar Caribe. Por su ubicación, Urabá ha sido siempre muy importante para el comercio de bienes, la movilidad de personas, el tráfico de armas y de drogas, por su cercanía con Panamá. Urabá fue visto desde hace muchos años como un punto importante para el desarrollo empresarial y el comercio, pero esa visión se pensó sin las comunidades que habitan la región. Poco tiempo después se hizo evidente que el accionar paramilitar, en alianza con sectores militares y empresariales en las operaciones Génesis y Cacarica, estaba alineado con esa visión de desarrollo. Así lo documentó la sentencia del año 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Colombia por las violaciones a los derechos humanos que sucedieron, como asesinatos, desapariciones forzadas y el desplazamiento. El comisionado de la verdad, Leiner Palacios, afrocolombiano nacido en la cuenca del río Atrato, en el departamento del Chocó, y quien por esas violencias perdió a 28 familiares en la masacre ocurrida en su natal Bojayá, explica cuáles eran los intereses detrás de la guerra en la región del Urabá. Y el otro elemento que juega un papel importante es que aquí se juegan unos intereses. Es necesario generar un vaciamiento del territorio. Es necesario generar una presión hacia el interior de las comunidades para que la gente se salga de allí. Por eso el Estado no provee normalmente salud, educación, vivienda, lo que nosotros llamamos derechos básicos para la gente, y luego se complementa con la violencia. O sea, hay una combinación. ¿Para qué? Para que la gente pueda salir del territorio y puedan profundizarse ahora sí las entradas de los megaproyectos. La operación Cacarica, la operación Génesis, es una estrategia de despojo territorial. Pero volvamos a Rosalba, la lideresa y sabedora de plantas medicinales. ¿La recuerdan? Adiós, casita bonita. Ella tiene esa época muy marcada en su memoria. Del 96, 97 era una represión muy grande. Fue dura porque ya el pueblo no podía salir a comprar porque era problema, era que digamos ya tenías temor, ya no podías llevar todo lo que llevabas. Entonces había una cierta intimidación y mataron mucha gente también. Y la gente también, como se fue abriendo, que eso solo, los perros, las gallinas salían aullando, pero una soledad tormentosa, horrenda, fue muy difícil. Cuando llegó el 24 de febrero de 1997, empezaron las operaciones. Miembros del ejército, al mando del general Rito Alejo del Río, desplegaron la operación Génesis. Hacia las 6 de la mañana pasaron a baja altura aviones Cafir,
y lanzaron bombas desde un sitio llamado La Loma, a unos 25 kilómetros del caserío de Cacarica. Mientras tanto, 60 paramilitares avanzaron hasta la comunidad de Bijao, Cacarica. Ahí ocurrió uno de los hechos más aterradores de la operación, el asesinato de Marino López. Este es el relato de un testigo para Caracol Televisión. A él lo cogen entonces y le dan un primer machetazo aquí en la cabeza. Entonces, como estábamos cerca del río, él se va corriendo, se tiró al río, pero el río estaba muy seco, teníamos 6 meses de verano. Entonces, pues claro, ya entre el susto y la debilidad de la sangre, cuando él saca la cabeza, resuelve así nosotros. Dice, si tratas de burlarte te va peor. Y ahí no, ¿verdad? Le dio la mano pues, para que se impulsara. Y cuando dio la mano de la orilla, que estaba acá montado en la orilla, le mochó la cabeza y ahí nos sacó el cuerpo y comenzó a membrarlo. Él trae la cabeza en la mano. Y había un patio como este, pero más lleno de polvo. Lo tira así, al suelo. Y los demás estaban así, en una rueda, y comenzaron a patear la cabeza. Esa cabeza se volvió como un balón. El mismo Vicente le dice a un subalterno que me soltara. Y yo me voy a la casa y dije, mami, vámonos como sea de aquí. Hasta luego, Marino López, tu memoria quedó aquí. Santo Dios y santo fuerte y santo Dios. Y hasta luego, Marino López, tu memoria quedó aquí. Esta noticia se movió por las 23 comunidades. Entonces un grupo de 3 líderes y 2 lideresas fueron hasta el centro de operaciones de los militares, en La Balsa, y pidieron hablar con el mayor a cargo. Se llamaba Salomón. El pedido era que buscaran a la guerrilla, que ellos no tenían problema con eso, pero que no hicieran que la gente se desplazaran, que no querían irse. Inicialmente accedió a que no se retiraran. Después del diálogo, el mayor dice, no, pero yo no mando aquí, mandan los que están aquí a 50 metros. Y los mandó a hablar con un mando paramilitar. Y el mando paramilitar les dice, no, ustedes se tienen que ir, los están esperando en el Coliseo de Turbo, allá la policía y la alcaldía saben qué hacer con ustedes. Y tienen tanto tiempo para salir. La voz que escucharon es la de Danilo Rueda, director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la organización que ha acompañado a la gente de Cacarica durante estos 24 años. Precisamente por esos días la comisión andaba haciendo una exploración para hacer un albergue en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó, también en Río Sucio, porque preveían que las ofensivas paramilitares tenían como objetivo el bajo atrato. A la gente le había tocado salir en panga, en chalupa, en bote, en balsitas, como pudieran. Según se ha documentado, 3.850 personas llegaron a Turbo, la ciudad más cercana río abajo. 250 se quedaron en Bocas del Atrato sin cruzar el Golfo de Urabá y unas 180 cruzaron hacia Panamá, pero la cifra real de desplazados puede ser mayor. En el Coliseo Bruno Martínez de Turbo se asentó la mayoría de la población, más de 2.000 familias, y una parte vivió ahí durante 4 años. En ese tiempo hubo intimidaciones por parte de los paramilitares y pocas respuestas por parte del Estado. La gente escribió cartas al presidente Ernesto Samper, pidiéndole que los apoyara para poder retornar a su territorio, pero el Estado poco escuchó. Y pronto se fueron dando cuenta de que las operaciones Génesis y Cacarica buscaban algo más que atacar a las FARC. Pero digamos, todo va coincidiendo con que la ubicación de Cacarica es muy importante para operaciones empresariales de gran inversión, como toda esta región. Entonces uno poco a poco va descubriendo la interacción de sectores empresariales con sectores militares, con sectores policiales, cuyos objetivos estratégicos son una redefinición del uso de la tierra conforme a sus planes. Además, los madereros en la fase inicial del cativo, porque la empresa Maderas del Darién transformaba estos cativales en triplex con Pisano S.A. Luego vino toda esta idea de Multifruits, que era parte del proyecto Paso que los paramilitares de esta zona concibieron.
y se conoce algunos minerales en el subsuelo del territorio colectivo de Cacarica. Por eso no fue fácil volver. Sin embargo, en el año 2000 y 2001 empezaron a hacer exploraciones al territorio. Conformaron una comisión mixta de verificación y con acompañamiento internacional y de la Comisión Intereclesial fueron a ver qué había quedado. Rosalba, que siempre ha sido una lideresa muy fuerte, recuerda cómo regresaron a Cacarica. Que cuando llegamos que ya todo estaba perdido, no había nada. Lo que habíamos dejado, ni las casas podrían, ni las tablas, nada. Todo se perdió. Ni siquiera hay gente que no ha ido ni a sitios donde él se desplazó. Entonces la gente dice, bueno, la inseguridad queda de lo que tú perdiste, de lo que pasó y cómo vas a asumir la vida de ese día en adelante. Entonces uno queda muy inseguro para estabilizar. El retorno fue algo muy espectacular, muy bonito, muy impresionante. Pero sí, no fue fácil. Las amenazas también las teníamos en los paramilitares latentes. Si retornan, el día que se van, los van a traer en plástico, en bolsa, pero hasta hoy no ha pasado. Durante el tiempo que habían estado en Turbo, no se habían quedado quietos ni un día. Conformaron el Consejo Comunitario de Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica, CAVIDA, y lograron la titulación colectiva de las 103.024 hectáreas que siempre han habitado, y poco a poco fueron volviendo a ganar el territorio. Como medida de autoprotección conformaron las primeras 2 zonas humanitarias de Colombia, Nueva Vida y Nueva Esperanza en Dios. Precisamente, a la primera comunidad a la que llegaron fue el Limón, la de Rosalba. Pero tal como lo preveían, las cosas no fueron fáciles. De hecho, en 2001 volvieron a ser desplazados, pero esta vez de una zona humanitaria a otra. Esto era lo que temían varias familias que no regresaron a Cacarica y que decidieron continuar su vida en Turbo. No con gusto ni ganas tampoco, a nosotros no nos mataron, pero sí mataron un poco. A nosotros no nos mataron, pero sí pasamos sofoco. Bueno, mi nombre es Alicia Mosquera Hurtado, nací en el San Juan, llegué al Urabá en edad de 5 años. A los 7 años entré a Cacarica, la cuenca del Cacarica. Ya tenía 32 años de vivir en la cuenca de Cacarica cuando surgió el desplazamiento. O sea, cuando yo salí Alicia no regresó a Cacarica porque en el tiempo que estuvo desplazada en el Coliseo de Turbo, a su hermano lo desaparecieron cuando intentó ir a su finca a buscar algunos alimentos a sus cultivos. Además, su marido, que se había desplazado a Panamá, fue deportado y algunos meses después lo mataron en el albergue donde vivían. Ya para mí eso fue, mejor dicho, una cosa terrible porque más desplazada, más viuda, 5 hijos, ¿cómo los voy a mantener? Eso es muy duro para uno, ser papá y mamá. Y me tocó luchar muy duro con mis hijos. Después de esto, Alicia se unió a la Asociación de Víctimas de Río Sucio Clamores, que hoy está conformada por 89 familias que decidieron quedarse en Turbo, aunque siguieron trabajando en conjunto con quienes regresaron al territorio colectivo, y desde entonces han luchado por tener una reubicación digna, como lo cuenta esta canción de hace 20 años. Le exigimos al presidente, todos los desplazados hermanos, que nos dé una reubicación en el casco urbano de Turbo, que nos dé una reubicación en el casco urbano de Turbo. Fue por esos años que se realizó en la cuenca del Cacarica el encuentro internacional que narramos al principio. En este espacio nacieron 2 ideas. Primero, conformar una comisión ética internacional para salvaguardar la memoria, de la que hacen parte, por ejemplo, las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, el pueblo mapuche, y la Comisión Ética contra la Tortura de Chile. Y la segunda fue una conclusión. Ver a los victimarios en la cárcel no les iba a devolver la vida que tenían. Al contrario,
Lo que necesitaban era conocer la verdad, que su memoria permaneciera y que los responsables de esa violencia ayudaran a restaurar los daños causados. El derecho restaurador apareció cuando una de las lideresas de Cacarica dijo lo siguiente: no hay justicia sino la divina, pero a mí me gustaría que el general Rito Alejo estuviera aquí. Le hacemos una casa buena, le preparamos un almuerzo bien rico y que lave los platos con nosotros, que sepa cómo dejamos de brillantes las ollas y cómo trabajan nuestros esposos. A ver si nosotros somos lo que ellos dijeron que éramos, a ver si merecíamos que nos desplazaran. Desde entonces en Cacarica no han parado de trabajar por la memoria. Las primeras conmemoraciones se hicieron con marchas del silencio en Turbo y también las mujeres de Clamores lograron que se hicieran 2 monumentos en el Coliseo de Turbo, que hoy, en 2021, están en medio de la maleza. Pero ahí tienen escrita su historia. Bueno, miramos aquí. Nosotros, junto con la comunidad de Cabida, o sea, Clamores y Cabida, hemos unido esfuerzos para mantener toda esta historia viva, ¿sí? Aquí vemos que Cabida dice: Monumento Nacional Clamores, 4 años de desplazamiento forzado, febrero 28 del 97, febrero... Sin embargo, en 2012, cuando se conocieron las negociaciones entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC, las ideas del derecho restaurador se llevaron hasta La Habana. Ahora, con el acuerdo de paz y la creación de un sistema de justicia transicional conformado por 3 instituciones para buscar la verdad, la justicia y a los desaparecidos, las posibilidades de hablar con los responsables de la violencia son una realidad. Danilo Rueda explica cómo ha sido ese proceso. Y así empezaron a desarrollarse encuentros de memorias. Entonces se han hecho cenas, se han hecho encuentros en el territorio, caminatas en el territorio con algunos de los responsables o partícipes de las responsabilidades. Ya ha habido actos de reconocimiento de responsabilidad privados. Y a veces hay construcciones ya de iniciativas de cómo trabajar juntos. Una de esas propuestas, por ejemplo, es la Universidad de Paz, un espacio donde se puedan reconstruir memorias y reconocer las responsabilidades. Es así como las víctimas quieren encontrarse con el general Rito Alejo del Río, condenado en el año 2012 por un tribunal nacional a 25 años de prisión, por la muerte de Marino López, y quien quedó en libertad por el acuerdo de paz, condicionada a sus aportes a la verdad y a la reparación en la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que se creó con el acuerdo. No es cualquier propuesta. El general del Río tiene hoy 77 años, pero pasó sus años más vitales en el ejército, al mando de diferentes brigadas en los años más duros del conflicto armado. Cuando estuvo al frente de la Brigada 17, ocurrieron las operaciones Cacarica y Génesis, en estos territorios afros e indígenas. Y cuando pasaron estas operaciones, que se explicaron al país como una lucha territorial a sangre y fuego contra los guerrilleros, fue llamado por los políticos como un héroe. Hasta le dijeron el pacificador de Urabá, porque entonces no se conocía qué había detrás de estos operativos que Rosalba recuerda tan bien. Antes de su paso por el Urabá, el general en retiro también tuvo denuncias y procesos jurídicos abiertos por nexos con el paramilitarismo. Ha sido un comandante recio, que siempre tuvo un discurso político de derecha muy marcado. De hecho, quiso ser senador en el año 2002, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, pero no le alcanzaron los votos. Después, fue asesor del DAS, una entidad de inteligencia que se cerró por seguimientos ilegales del gobierno a opositores y periodistas. Y aunque se ha distanciado en los últimos años del poder político, todavía no se ha dispuesto a escuchar a quienes están convencidas de que fueron sus víctimas. La comunidad de Cacarica le ha mandado 3 cartas invitándolo a decir la verdad, a que se encuentre con ellas y a que sea el general de la paz. Pero Del Río no les ha contestado y, en cambio, insiste en negar que tuvo relación con el paramilitarismo, como lo hizo en su primera versión ante la JEP. Aún así, Rosalba Córdoba insiste en la invitación. El Sirirí del hombre, lo más grande, la cárcel más grande es el Sirirí cuando el hombre no pide perdón por sus errores. Entonces yo por eso quisiera a Rito Alejo abrazarlo y decirle: hermano mío, arrepiéntete de lo que has hecho, porque solo Dios te puede quitar ese sirirí, ese karma de tu corazón, de tu conciencia. Y me parece que vi en estos escenarios, pero nunca dicen nada, no hablan.
callado. Pero para nosotros algún día llegará. En la cuenca de Cacarica, en la selva chocoana, siguen esperando al general Ritualejo del Río. Quieren que vaya y se siente con la gente, que se coma un sancocho o un pescado frito, y que frente a ellos reconozca qué y por qué pasó lo que pasó. Oye, me chocó, te quiero besar. Era un sueño y se hizo realidad. Oye, me chocó. Voces desde el Territorio es el podcast realizado por el equipo de Colombia 2020 del Espectador, con apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia y de la emisora cultural HJCK. La reportería y el guión de este capítulo fue realizado por quien les habla, Beatriz Valdés Correa. La edición estuvo a cargo de Natalia Herrera, Omar Rodríguez y el equipo de HJCK. La música de Hilando Memorias fue realizada por Omar Rodríguez. Agradecemos a Rosalba Córdoba, a Josefina Mena y a Alicia Mosquera por contarnos sus historias, y a Danilo Rueda y a Leiner Palacios por sus reflexiones. Si les gustó este capítulo, pueden dejarnos sus comentarios con la etiqueta numeral Hilando Memorias o numeral Voces desde el Territorio en las redes sociales @EEColombia2020 en Twitter e Instagram o solo Colombia 2020 en Facebook. Podrán escucharnos cada sábado a través de la página web del Espectador y nuestras redes sociales, también por plataformas como Spreaker, Spotify, YouTube y cualquier aplicación que tengan para escuchar sus podcasts. Les recomendamos escuchar otros podcasts del Espectador como Suficiente Ilustración o La Celda. Todos los contenidos que realizamos en El Espectador, los videos, documentales, podcasts y reportajes son gracias a ustedes. Si les gustan nuestros contenidos, los invitamos a que nos sigan apoyando con su suscripción.